Imagina caminar por una habitación llena de personas y sin decir una sola palabra, entender sus emociones, intenciones e incluso sus pensamientos más profundos. No es magia, ni un truco barato, es el arte de observar, escuchar y conectar con la naturaleza humana. Los estoicos creían que al comprender a los demás, podíamos también dominar nuestras propias reacciones, anticipar situaciones y actuar con sabiduría. Pero, ¿cómo lograrlo sin que los demás siquiera lo noten? Aquí descubrirás cómo las enseñanzas estoicas te ayudarán a descifrar a las personas con una claridad que parecerá sobrenatural mientras mantienes tu serenidad y control. ¿Estás listo para desentrañar los secretos de la mente humana? Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios. Mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo. Un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El verdadero carácter se revela en cómo tratamos a quienes consideramos inferiores. El verdadero carácter no se mide por cómo actuamos frente a las personas que tienen poder o influencia sobre nosotros, sino por la forma en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. Las interacciones con aquellos que consideramos en una posición inferior son un espejo que revela quiénes somos realmente. No hay máscaras ni pretensiones en esos momentos, porque no sentimos la presión de impresionar. Es ahí donde emerge nuestra verdadera esencia. Un gesto amable hacia un mesero, una palabra de gratitud hacia un empleado o simplemente el respeto con el que tratamos a alguien que muchos ignoran, habla más de nuestra integridad que los discursos o las acciones grandiosas que realizamos frente a una audiencia. En esas pequeñas interacciones no hay aplausos ni reconocimiento público, y es ahí donde el estoicismo encuentra su mayor prueba. El respeto no depende de la jerarquía, sino del reconocimiento de la humanidad compartida. El estoicismo nos enseña que todos somos iguales en esencia, porque todos compartimos las mismas luchas internas, los mismos miedos y las mismas aspiraciones. Cuando dejamos de ver a las personas a través de sus roles o posiciones y empezamos a reconocerlas como individuos con historias y emociones, cambia nuestra perspectiva. Tratar con amabilidad a todos, sin importar las circunstancias, se convierte en un reflejo de nuestra fortaleza interior y nuestra claridad de valores. Por otro lado, quienes actúan con desdén o rudeza hacia los demás suelen proyectar sus propias inseguridades y conflictos internos. Esa necesidad de menospreciar a otros es en realidad un intento de elevarse a sí mismos. Pero esta conducta no demuestra fuerza, sino fragilidad. La verdadera fortaleza radica en tratar a los demás con dignidad, incluso cuando podríamos elegir lo contrario. Una persona íntegra no necesita pisotear a otros para sentirse importante, porque su valor no depende de comparaciones externas. Cuando observamos el comportamiento de los demás, podemos aprender mucho sobre sus intenciones. Aquellos que son amables solo cuando están bajo la mirada del público o cuando pueden obtener algo a cambio, no actúan desde un lugar de autenticidad. El estoicismo nos invita a prestar atención a estas actitudes, no para juzgar, sino para entender y reflexionar sobre qué tipo de persona queremos ser. La coherencia entre nuestras acciones y nuestros valores es el pilar de una vida íntegra. Sin embargo, ser conscientes de esto no solo implica observar a los demás, sino también reflexionar sobre nuestras propias conductas. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien comete un error que nos afecta, como un cajero que se equivoca en nuestro pedido? ¿Respondemos con paciencia y comprensión o dejamos que nuestra frustración nos controle? Estas pequeñas situaciones diarias son oportunidades para practicar el autocontrol y la empatía. Cada interacción, por insignificante que parezca, es una oportunidad para cultivar nuestra virtud. El trato que damos a los demás, especialmente a quienes están en una posición vulnerable, no solo beneficia a ellos, sino que también nos transforma a nosotros.
Cada acto de bondad refuerza nuestra conexión con nuestra propia humanidad y nos aleja de la superficialidad de los juicios sociales. Nos recuerda que al final, lo que define nuestro carácter no son nuestras palabras, sino nuestras acciones. El estoicismo nos llama a actuar desde un lugar de equidad y compasión, no porque sea fácil, sino porque es correcto. En un mundo donde las apariencias y los estatus parecen gobernarlo todo, tratar a todos con respeto y dignidad es un acto de resistencia. Es una manera de reafirmar que nuestra valía no depende de cómo nos ven los demás, sino de cómo elegimos actuar, incluso cuando nadie está mirando. Número 2. Cambios en el tono de voz pueden revelar mentiras o inseguridades. El cuerpo nunca miente, incluso cuando la mente lo intenta. Un simple cambio en el tono de voz puede delatar más de lo que las palabras intentan ocultar. Una voz que tiembla ligeramente, una pausa demasiado prolongada o incluso un tono que se eleva sin razón aparente son señales de que algo está sucediendo bajo la superficie. Estas fluctuaciones no son casuales, son expresiones de un conflicto interno, inseguridades o incluso de una mentira que lucha por mantenerse oculta. El estoicismo nos enseña a observar estas señales con calma, sin apresurarnos a juzgar. Una persona que vacila al hablar podría no estar mintiendo deliberadamente. Tal vez está enfrentando una lucha interna, un temor a ser rechazada o una necesidad de protegerse de algo. Cuando vemos más allá de las palabras y prestamos atención a estos matices, obtenemos una imagen mucho más completa del contexto emocional de la situación. No para confrontar ni para exponer, sino para comprender y responder de una manera que mantenga nuestra paz interior. La atención plena en las conversaciones no solo nos permite identificar estas señales, sino que también nos ayuda a ser más empáticos. Una pausa inesperada en medio de una frase, un cambio abrupto en el ritmo o una risa nerviosa no siempre son intentos de engaño. A menudo son indicadores de que la persona está enfrentando un conflicto interno que quizá no tiene las herramientas para expresar con claridad. Al observar estos detalles sin reaccionar impulsivamente, podemos convertirnos en un refugio seguro para los demás, alguien con quien pueden ser honestos sin temor al juicio. El estoicismo también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante estas señales. ¿Cómo manejamos la sospecha de que alguien podría estar mintiendo? ¿Permitimos que nuestra frustración o desconfianza nos controle? ¿O somos capaces de mantener la calma y seguir actuando desde nuestros valores? La verdadera fortaleza no está en confrontar de inmediato, sino en observar con serenidad, entender el contexto y decidir nuestras acciones desde un lugar de sabiduría. No siempre necesitamos una confesión o una verdad absoluta. A veces, simplemente reconocer la tensión en el otro es suficiente para responder con empatía. Es importante recordar que estas señales no son garantías, sino pistas. No todas las voces temblorosas esconden una mentira, ni todas las pausas indican una inseguridad. El estoicismo nos anima a evitar saltar a conclusiones y, en cambio, permanecer abiertos al contexto. Una persona puede parecer insegura no porque esté ocultando algo, sino porque se siente vulnerable en ese momento. Al interpretar estas señales con compasión, evitamos malentendidos y fortalecemos nuestras relaciones. Reconocer estos cambios también nos ayuda a proteger nuestra tranquilidad en situaciones tensas. Si alguien eleva la voz abruptamente o comienza a hablar con un tono defensivo, podemos elegir no dejarnos arrastrar por la emoción del momento. En lugar de reaccionar, el estoicismo nos enseña a respirar, observar y recordar que no somos responsables de las emociones de los demás. Nuestra respuesta debe ser una expresión de nuestra propia paz interior, no una reacción a las fluctuaciones emocionales de otro. Finalmente, al prestar atención a estas señales, también desarrollamos una mayor conciencia de nosotros mismos. ¿Qué dice nuestro propio tono de voz
En momentos de tensión, somos capaces de identificar cuando nuestras palabras no coinciden con nuestras emociones. El estoicismo nos llama a ser congruentes, a asegurarnos de que nuestras acciones y palabras reflejen nuestros valores y nuestra verdad interna. Esto no solo fortalece nuestra integridad, sino que también nos permite comunicarnos de una manera que inspire confianza y respeto en los demás. Número 3. Las máscaras sociales ocultan la verdadera naturaleza de las personas. Las máscaras sociales están presentes en todas partes, desde los entornos laborales hasta las interacciones más cotidianas. Cada persona que encontramos lleva consigo una versión editada de sí misma, diseñada para ser aceptada y encajar en las expectativas de los demás. Sin embargo, detrás de esas máscaras se ocultan emociones, miedos y deseos que rara vez se muestran al mundo. Esta dualidad no es un defecto humano, sino una consecuencia natural de vivir en sociedad. Pero el problema surge cuando estas máscaras no solo engañan a los demás, sino que también terminan ocultando la verdadera esencia de quienes las llevan. El estoicismo nos invita a adoptar una postura observadora frente a esta realidad. En lugar de reaccionar emocionalmente a las acciones o palabras de los demás, debemos aprender a mirar más allá de lo evidente. Las personas actúan desde su propio conjunto de preocupaciones, traumas o ambiciones, y muchas veces sus intenciones no tienen nada que ver con nosotros, aunque a simple vista parezca lo contrario. Por ejemplo, alguien que parece indiferente o distante podría estar enfrentando una batalla interna que no tiene relación con nuestra presencia. Al recordar esto, cultivamos empatía y comprensión, en lugar de juzgar o tomar estas actitudes de manera personal. Aprender a leer las señales no verbales es una habilidad poderosa que el estoicismo fomenta. No se trata de convertirse en expertos en lenguaje corporal, sino de desarrollar una sensibilidad hacia las pequeñas señales que las personas envían sin darse cuenta. El tono de voz, los silencios prolongados, los movimientos de las manos o incluso la postura pueden revelar más de lo que las palabras expresan. Estas señales sutiles son ventanas hacia la verdadera naturaleza de las personas, y si prestamos atención, podemos entenderlas de manera más profunda y auténtica. Pero no basta con observar a los demás. También debemos reflexionar sobre nuestras propias máscaras. ¿Cuántas veces hemos ocultado nuestra vulnerabilidad por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces hemos dicho lo que los demás querían escuchar en lugar de lo que realmente pensábamos? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias. El estoicismo nos enseña que vivir de acuerdo con nuestros valores y nuestra verdadera esencia es mucho más importante que intentar agradar a todos. La autenticidad no solo nos libera de las cadenas de las expectativas externas, sino que también nos permite construir relaciones más significativas y genuinas. En este proceso de autodescubrimiento, también es esencial recordar que no podemos controlar las máscaras que otros eligen usar. Algunas personas siempre preferirán proyectar una imagen que les beneficie, incluso si eso implica manipular o engañar. Aquí es donde la claridad mental que ofrece el estoicismo se vuelve crucial. Al observar sin juzgar, podemos identificar quién merece nuestra confianza y quién no, sin caer en el cinismo o la paranoia. No se trata de desconfiar de todos, sino de aceptar que no todas las personas actúan desde un lugar de transparencia o sinceridad. La verdadera fortaleza estoica radica en mantenernos firmes en nuestra propia autenticidad, incluso en un mundo lleno de máscaras. Al dejar de buscar la aprobación constante de los demás, nos liberamos de la necesidad de aparentar algo que no somos. Esto nos da la libertad de actuar con integridad, sin miedo al juicio externo. Y al mismo tiempo, esta autenticidad sirve como un ejemplo para los demás, animándolos a quitarse también sus propias máscaras. Número 4. Aprende a estar cómodo en el silencio.
El silencio es un arte que pocos dominan, pero que tiene el poder de transformar no solo nuestras relaciones con los demás, sino también con nosotros mismos. En un mundo saturado de ruido, conversaciones vacías y la constante necesidad de llenar cada espacio con palabras, aprender a estar cómodos en el silencio es un acto de resistencia y sabiduría. Permanecer en silencio mientras otros hablan, incluso en los momentos de mayor incomodidad, nos permite acceder a un nivel más profundo de comprensión. Porque a menudo las verdades más importantes no se encuentran en lo que se dice, sino en lo que queda entre las palabras. Cuando no sentimos la necesidad de interrumpir o imponer nuestra opinión, creamos un espacio donde los demás pueden expresarse plenamente. Este espacio no es solo para las palabras, sino también para las emociones que las acompañan. El silencio les permite bajar sus defensas, mostrando quiénes son realmente, sin el filtro que suelen usar para protegerse. En ese momento, las pausas, los suspiros y las miradas adquieren un significado que las palabras no pueden transmitir. Es en esos detalles donde se revela lo que realmente importa, lo que las personas tal vez no saben o no se atreven a decir. El estoicismo nos enseña que no siempre es necesario llenar cada momento con nuestra voz. Muchas veces, hablar demasiado es un reflejo de inseguridad o de una necesidad de controlar la situación. Pero cuando aprendemos a estar cómodos en el silencio, mostramos una fortaleza interior que no depende de las palabras para afirmarse. Permanecer callados no es un acto de pasividad, sino de observación activa. Nos da la claridad para entender las verdaderas dinámicas de una conversación y las intenciones detrás de las palabras. El silencio también es un espejo que nos confronta con nosotros mismos. En esos momentos donde no hay ruido externo, emerge el ruido interno. Nuestras inseguridades, miedos y pensamientos desordenados. Es por eso que muchas personas temen el silencio, porque les obliga a enfrentarse con lo que intentan evitar. Pero el estoicismo nos invita a ver estos momentos como una oportunidad para reflexionar y entendernos mejor. Solo cuando podemos estar en paz con nuestro propio silencio, podemos usarlo como una herramienta efectiva en nuestras interacciones con los demás. Aprender a estar cómodos en el silencio también fortalece nuestras relaciones. Cuando no sentimos la necesidad de responder de inmediato, demostramos que estamos realmente escuchando, no solo esperando nuestro turno para hablar. Esta pausa genera confianza, porque las personas perciben que nuestro interés no es imponer nuestras ideas, sino entenderlas genuinamente. Este tipo de escucha activa no solo mejora la comunicación, sino que también crea conexiones más profundas y auténticas. Además, el silencio tiene el poder de desarmar conflictos. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una crítica o una provocación, elegir el silencio nos da el tiempo necesario para procesar lo que realmente está ocurriendo. Esa pausa nos permite evitar palabras que podríamos lamentar y responder desde un lugar de calma y claridad. Al no reaccionar de inmediato, rompemos el ciclo de confrontación y dejamos espacio para que la situación se desinfle por sí sola. El silencio también tiene un efecto transformador en nosotros mismos. Al practicarlo, cultivamos la paciencia, la empatía y el autocontrol. Dejamos de sentir la necesidad de llenar el vacío y empezamos a encontrar en ese espacio una fuente de fortaleza. El silencio nos permite observar sin juicio, escuchar con atención y responder con sabiduría. Es un recordatorio constante de que no siempre se necesita ruido para generar impacto y que a menudo las palabras más poderosas son las que no se dicen. Número 5. La empatía y el escuchar genuino desarman las defensas de las personas. La empatía tiene un poder transformador que muchas veces pasamos por alto. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, algo en ellos cambia. Las defensas que han construido para protegerse de juicios, críticas o malentendidos comienzan a derrumbarse.
Una frase tan simple como «cuéntame más» puede convertirse en una llave que abre puertas hacia lo más profundo del ser de otra persona. En ese momento dejamos de ser simples interlocutores y nos convertimos en compañeros en su viaje emocional, ofreciéndoles un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos. El acto de escuchar sin interrumpir, sin juzgar y sin la necesidad de imponer nuestra opinión es uno de los gestos más poderosos y empáticos que podemos ofrecer. Muchas veces, nuestras conversaciones se convierten en batallas silenciosas donde competimos por ser escuchados, olvidando que el otro también tiene una historia que quiere compartir. El estoicismo nos enseña a liberarnos de ese impulso, a recordar que no necesitamos demostrar nada en una conversación. Nuestra atención plena y la genuina curiosidad son suficientes para crear un vínculo real. Cuando escuchamos con el corazón abierto, sin esperar que la conversación se dirija hacia un punto en particular, algo mágico sucede. La otra persona siente que no necesita actuar, no tiene que defenderse ni construir una fachada. La ausencia de juicio crea un ambiente donde se sienten libres de compartir sus pensamientos y emociones más vulnerables. Este tipo de conexión no solo beneficia al otro, sino que también nos transforma a nosotros. Nos enseña a ver más allá de las palabras y a comprender el lenguaje emocional que muchas veces queda oculto detrás de las máscaras. El estoicismo nos recuerda la importancia de mantenernos desapegados del resultado de nuestras interacciones. No siempre obtendremos una respuesta concreta, ni siempre las conversaciones se resolverán de manera ideal. Pero ese no es el propósito de escuchar con empatía. El verdadero objetivo es estar presentes, demostrar que el momento compartido tiene valor en sí mismo. Esto, a su vez, refuerza nuestra tranquilidad interior, ya que no nos aferramos a expectativas que escapan de nuestro control. Simplemente estamos allí, siendo testigos de la experiencia del otro. Decir «cuéntame más» no es solo una invitación a hablar, es una declaración de respeto. Es decirle al otro que sus pensamientos y emociones importan. Este pequeño gesto puede derribar barreras que llevan años construyéndose. Al desarmar las defensas, creamos un espacio donde la autenticidad puede florecer. Y cuando eso ocurre, algo mucho más profundo que las palabras emerge, una conexión humana real, basada en el entendimiento y la confianza. Pero la verdadera empatía también requiere valentía. Implica estar dispuesto a escuchar cosas que podrían incomodarnos, aceptar emociones que podrían retarnos y permanecer presentes sin huir cuando la conversación se torna difícil. Esta práctica no es fácil, pero el estoicismo nos brinda herramientas para lograrlo. Al recordar que nuestra paz interior no depende de lo que escuchamos, sino de cómo reaccionamos ante ello, nos volvemos más fuertes y resistentes. Aprendemos a ser una presencia constante, incluso en medio de conversaciones complejas o cargadas de emoción. Escuchar de manera genuina no solo cambia la dinámica de nuestras relaciones, sino que también nos cambia a nosotros. Nos enseña a ver al otro como un ser humano completo, con alegrías, miedos y contradicciones. Y en ese proceso también descubrimos partes de nosotros mismos que permanecían ocultas. La empatía nos conecta no solo con los demás, sino con nuestra propia humanidad. Número 6. El pasado de una persona es clave para entender su presente. El comportamiento de una persona nunca surge en el vacío. Cada reacción, cada palabra y cada decisión está impregnada por las experiencias que han vivido. El pasado deja marcas profundas y esas huellas son visibles en la forma en que las personas se relacionan consigo mismas y con los demás. Al observar estas dinámicas, el estoicismo nos enseña a no quedarnos en la superficie, sino a profundizar, entendiendo que muchas veces detrás de una actitud difícil hay heridas que no han sanado. Cuando alguien actúa con hostilidad o desconfianza, es fácil responder desde el juicio o incluso la indignación.
Pero si nos detenemos a pensar, ¿qué llevó a esa persona a comportarse de esa manera? Tal vez han sido traicionados en el pasado, quizás han enfrentado situaciones donde su vulnerabilidad fue usada en su contra. Entender esto no significa que debamos aceptar el mal comportamiento o justificarlo, pero sí nos ayuda a no reaccionar desde el mismo lugar de dolor. En lugar de ver solo la acción, podemos mirar lo que hay detrás de ella y responder con calma y claridad. El estoicismo nos invita a mirar el pasado de las personas con objetividad, reconociendo que todos cargamos con nuestras propias historias. Una persona que se muestra distante o inaccesible puede haber experimentado un rechazo que dejó cicatrices profundas. Al recordar esto, cultivamos compasión, no desde un lugar de debilidad, sino desde una fortaleza que nos permite separar nuestras emociones de las de los demás. Entender el pasado de alguien es como observar las raíces de un árbol. Podemos comprender por qué su tronco creció de cierta manera y por qué sus ramas se inclinan hacia una dirección específica. Sin embargo, este entendimiento no significa que debamos aceptar cualquier comportamiento o permitir que otros crucen límites que nos dañen. El equilibrio radica en ser conscientes de las raíces del sufrimiento ajeno, pero también en establecer barreras saludables que protejan nuestra paz interior. El estoicismo no nos pide que seamos mártires, sino que encontremos el punto medio entre la compasión y la autodisciplina. Saber que alguien actúa desde un lugar de dolor no nos obliga a tolerar comportamientos tóxicos, pero sí nos permite manejar esas situaciones con serenidad, sin dejar que nos afecten emocionalmente. Al practicar esta perspectiva, no solo entendemos mejor a los demás, sino que también nos entendemos a nosotros mismos. Reconocer que nuestras propias reacciones están moldeadas por nuestras experiencias nos permite trabajar en ellas, sanar y crecer. Cada uno de nosotros lleva un pasado que ha dado forma a nuestras fortalezas y a nuestras debilidades. Pero al ser conscientes de ello, podemos romper patrones que nos limitan y avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. Esta comprensión del pasado nos libera de la necesidad de controlar o cambiar a los demás. Cuando vemos que alguien actúa desde un lugar de miedo, en lugar de frustrarnos, podemos aceptar que su proceso de sanación no depende de nosotros. Nuestra responsabilidad no es arreglar a las personas, sino mantener nuestra integridad mientras interactuamos con ellas. Este enfoque no solo nos protege emocionalmente, sino que también evita que perpetuemos dinámicas de conflicto. El estoicismo nos recuerda que todos estamos en un camino único, lleno de altibajos y aprendizajes. Las cicatrices del pasado son inevitables, pero no tienen que definirnos. Al mirar el comportamiento de los demás desde esta perspectiva, dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a actuar con sabiduría. La compasión se convierte en una herramienta poderosa para construir relaciones más auténticas y menos cargadas de expectativas irreales. Número 7. El carácter verdadero se revela cuando nadie está observando. El verdadero carácter de una persona no se mide por lo que hace frente a una multitud, sino por cómo actúa cuando nadie está mirando, cuando no hay cámaras, ni audiencias, ni presión social. Es ahí donde surge la esencia de quiénes somos realmente. Las acciones que realizamos en privado, las decisiones que tomamos cuando no hay reconocimiento ni consecuencias inmediatas, son el reflejo más puro de nuestros valores y principios. Las personas que dependen de la aprobación externa para comportarse correctamente no son confiables, porque su moralidad se construye sobre cimientos frágiles. Actúan bien cuando saben que serán juzgadas, pero cuando la mirada externa desaparece, sus valores se desmoronan. El estoicismo nos enseña que nuestra virtud no debe depender de las circunstancias externas, sino de un compromiso interno con lo que sabemos que es correcto. Esto no solo refuerza nuestra integridad, sino que también nos protege de las contradicciones que desgastan nuestra tranquilidad.
Vivir en coherencia entre lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado no es fácil. La tentación de actuar de manera diferente cuando creemos que nadie lo notará siempre está presente. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la verdadera paz interior proviene de saber que nuestras acciones reflejan nuestros valores, sin importar si alguien las ve o no. Este tipo de coherencia nos da una fuerza interna que no puede ser debilitada por la opinión de los demás, porque no buscamos aprobación externa, sino fidelidad a nosotros mismos. Cuando vivimos con esta autenticidad, nuestras relaciones también se transforman. La confianza que los demás depositan en nosotros no se basa en lo que aparentamos, sino en la consistencia de nuestras acciones. La gente puede percibir cuando alguien actúa desde un lugar de integridad genuina, y esto crea conexiones más profundas y significativas. No hay necesidad de construir máscaras o mantener apariencias, porque nuestra forma de ser es la misma en todos los contextos. Esto libera un peso enorme, ya que no hay contradicciones que cargar. El estoicismo también nos llama a reflexionar sobre nuestros propios comportamientos cuando estamos a solas. ¿Son nuestras decisiones privadas una extensión de los valores que defendemos públicamente? ¿O hay momentos en los que nos permitimos actuar de manera contraria a lo que decimos creer? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino conciencia. Reconocer nuestras incoherencias nos permite trabajar en ellas, fortaleciendo nuestra virtud y nuestro carácter. No se trata de ser perfectos, sino de esforzarnos por ser congruentes. La autenticidad y la coherencia no solo nos hacen más confiables, sino también más libres. Cuando no tenemos nada que ocultar, no hay miedo a ser descubiertos. No hay ansiedad por mantener una imagen, porque nuestra vida es una expresión honesta de quiénes somos. Esta libertad interior nos permite vivir con más tranquilidad, sin la carga de las contradicciones que muchas veces nos imponemos para complacer a los demás o encajar en expectativas externas. El carácter verdadero, aquel que actúa desde la virtud y no desde la presión, también nos prepara para enfrentar las adversidades con más fortaleza. Cuando vivimos en coherencia, nuestras decisiones no se tambalean frente a las dificultades, porque no están influenciadas por el temor al juicio o la necesidad de agradar. Esta firmeza nos permite navegar por la vida con una estabilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con nuestros valores. El estoicismo no solo nos invita a observar nuestra propia coherencia, sino también a reconocerla en los demás. Las personas que actúan desde la integridad no necesitan demostrarlo con palabras. Sus acciones lo revelan de manera silenciosa pero contundente. Estas son las personas en las que podemos confiar, porque su carácter no fluctúa según el contexto. Son un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza no necesita testigos para manifestarse. La coherencia entre nuestras acciones públicas y privadas es el fundamento de una vida virtuosa. Es un compromiso constante con nosotros mismos, un acto de respeto hacia nuestra propia humanidad. Y cuando logramos vivir con esta autenticidad, no solo nos convertimos en mejores personas, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a buscar lo mismo. Actuar correctamente, incluso cuando nadie está observando, no es solo una muestra de carácter, sino una declaración de libertad. Número 8. Nuestras emociones reflejan nuestros valores más profundos. Nuestras emociones son un espejo que refleja lo que realmente valoramos. Cuando sentimos una emoción intensa, ya sea de ira, tristeza o entusiasmo, es una señal de que algo importante para nosotros está en juego. No es casualidad que ciertas situaciones nos afecten más que otras. Detrás de cada reacción hay un valor, un principio o incluso una inseguridad que se ha tocado. El estoicismo nos invita a observar estas emociones, no para reprimirlas, sino para entenderlas y aprender de ellas.
La ira, por ejemplo, suele surgir cuando sentimos que algo que consideramos valioso está siendo amenazado. Tal vez sea nuestra dignidad, nuestra libertad o incluso nuestras expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Pero si nos detenemos a reflexionar, ¿esa ira está realmente conectada con nuestros valores más profundos o es una reacción del ego que busca protegerse? Esta distinción es clave porque muchas veces confundimos nuestras prioridades auténticas con deseos superficiales o impulsos momentáneos. Al observar con claridad, podemos identificar lo que realmente importa y soltar lo que no. El estoicismo nos enseña que nuestras emociones no son enemigas, pero tampoco deben gobernarnos. Cuando dejamos que una reacción emocional nos controle, perdemos nuestra capacidad de actuar desde la razón y los principios. Sin embargo, si tomamos un momento para reflexionar sobre lo que ha desencadenado esa emoción, descubrimos una oportunidad para crecer. Cada reacción intensa es como una puerta que se abre hacia un mejor entendimiento de nosotros mismos. Nos muestra en qué aspectos de nuestra vida estamos apegados, dónde están nuestras vulnerabilidades y qué necesitamos fortalecer. Por otro lado, la tristeza a menudo nos conecta con lo que hemos perdido o tememos perder. Puede ser una relación, una oportunidad o incluso una versión idealizada de nosotros mismos. Pero en lugar de dejarnos hundir por ella, el estoicismo nos invita a preguntarnos, ¿por qué esta pérdida es tan significativa para mí? ¿Está realmente ligada a mis valores esenciales o a una expectativa que yo mismo creé? Al hacer estas preguntas, no solo procesamos la emoción de manera más saludable, sino que también obtenemos claridad sobre qué aspectos de nuestra vida merecen nuestra energía y cuáles no. Las emociones intensas también pueden ser una guía para realinear nuestras acciones con nuestros principios. Si algo nos genera una reacción desproporcionada, es posible que estemos ignorando una parte de nosotros mismos que necesita atención. Tal vez sentimos ansiedad porque estamos persiguiendo metas que no reflejan lo que realmente queremos. O quizás sentimos entusiasmo por algo que, al analizarlo, nos damos cuenta de que no está alineado con nuestras prioridades a largo plazo. Reflexionar sobre estas emociones nos permite ajustar nuestro rumbo y vivir de manera más coherente. El dominio de nuestras emociones no significa apagarlas o reprimirlas, sino aprender a manejarlas con sabiduría. Una emoción no controlada es como un caballo desbocado, nos arrastra sin rumbo y nos lleva a lugares que no queremos estar. Pero cuando entendemos de dónde viene esa emoción y qué nos está mostrando, tomamos las riendas y recuperamos el control. Esto no solo nos da tranquilidad, sino que también nos permite actuar de manera más efectiva en todas las áreas de nuestra vida. Nuestras emociones también tienen el poder de conectarnos con los demás. Cuando entendemos que nuestras reacciones surgen de valores profundos, nos volvemos más empáticos hacia las emociones de los otros. Reconocemos que su ira, su tristeza o su entusiasmo también están ligados a lo que consideran importante. Esto nos permite interactuar desde un lugar de comprensión, en lugar de juzgar o reaccionar defensivamente. Al comprender nuestras propias emociones, construimos puentes más sólidos hacia los demás. El estoicismo nos recuerda que nuestras emociones son herramientas, no obstáculos. Nos muestran qué partes de nuestra vida necesitan más atención, qué prioridades debemos ajustar y qué valores debemos proteger. Reflexionar sobre nuestras reacciones emocionales nos da claridad y nos libera del caos de la impulsividad. Al final, el verdadero dominio no está en eliminar las emociones, sino en aprender a escucharlas, interpretarlas y utilizarlas como una guía para vivir en alineación con nuestros valores más profundos. Número 9. Las emociones intensas son ventanas a las prioridades ocultas.
Las emociones intensas son como luces que se encienden en los rincones más profundos de nuestra mente, revelando lo que realmente valoramos, tememos o deseamos proteger. Cuando sentimos ira, tristeza, entusiasmo o incluso euforia, no es solo una reacción al mundo externo, sino una respuesta directa a lo que está más arraigado en nuestro interior. Estas explosiones emocionales no ocurren por casualidad, son reflejos de nuestras prioridades más profundas, muchas veces ocultas incluso para nosotros mismos. Cuando algo nos enfurece, es porque ha tocado una fibra sensible, un valor que sentimos amenazado o una inseguridad que preferimos ignorar. La tristeza, por su parte, puede ser una señal de que hemos perdido algo que considerábamos importante para nuestra identidad o para nuestro bienestar. Incluso el entusiasmo desenfrenado puede mostrar un apego excesivo a algo que percibimos como esencial para nuestra felicidad. El estoicismo nos invita a no rechazar estas emociones, sino a verlas como herramientas valiosas para comprendernos mejor. En lugar de dejarnos arrastrar por la intensidad de una emoción, el estoicismo nos enseña a detenernos y observar. ¿Por qué esta situación específica me ha hecho reaccionar de esta manera? ¿Qué dice esto sobre mis valores, mis miedos o mis expectativas? Este análisis no busca minimizar las emociones ni ignorarlas, sino usarlas como un mapa para entender qué parte de nuestra vida está pidiendo atención o ajuste. Cada emoción intensa es una oportunidad para descubrir más sobre nosotros mismos y crecer. El orgullo y el miedo son dos fuerzas que a menudo alimentan nuestras emociones más intensas. Una crítica que nos hace reaccionar con ira podría estar exponiendo una inseguridad que no hemos enfrentado. Un rechazo que nos llena de tristeza puede ser el resultado de una expectativa no cumplida que habíamos construido en torno a nuestra valía. Reconocer estas conexiones nos da poder, porque al entender de dónde provienen nuestras emociones, podemos decidir conscientemente cómo queremos responder, en lugar de reaccionar impulsivamente. Al analizar nuestras emociones, también comenzamos a notar patrones. Tal vez nos enfadamos repetidamente en situaciones similares o nos sentimos desproporcionadamente felices cuando recibimos reconocimiento externo. Estos patrones nos muestran nuestras verdaderas prioridades, aunque muchas veces no coincidan con los valores que decimos tener. Por ejemplo, podríamos afirmar que no nos importa lo que los demás piensen, pero una crítica puede sacarnos de nuestra calma, revelando que aún estamos ligados a la aprobación externa. Este tipo de introspección, aunque incómoda, es esencial para alinear nuestras acciones con nuestros valores auténticos. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino enseñarnos a usarlas como guías. Cada vez que una emoción intensa surge, es una invitación a mirar más profundamente, a cuestionar qué aspectos de nuestra identidad están siendo desafiados y si nuestras prioridades están realmente alineadas con lo que queremos ser. Esto no solo nos ayuda a mantener la calma en momentos difíciles, sino que también nos permite actuar de manera más coherente y consciente en nuestra vida diaria. Comprender nuestras propias emociones también nos hace más empáticos hacia los demás. Cuando vemos a alguien reaccionar de manera intensa, podemos entender que esa emoción no surge de la nada, está conectada a sus propios valores, miedos o experiencias pasadas. Esto no significa que debamos justificar comportamientos destructivos, pero sí nos permite interactuar con los demás desde un lugar de comprensión y no de juicio. Al reconocer que todos estamos influenciados por nuestras prioridades ocultas, podemos construir relaciones más compasivas y auténticas. La práctica estoica nos pide que cultivemos la claridad interna, no para suprimir lo que sentimos, sino para encontrar sabiduría en ello. Las emociones intensas no son enemigas, sino aliadas que nos muestran dónde debemos trabajar, crecer y ajustar.
Al enfrentarlas con calma y curiosidad, transformamos lo que podría habernos controlado en una herramienta para fortalecer nuestro carácter. La clave está en recordar que no somos nuestras emociones, sino los observadores de ellas, y que al analizarlas podemos descubrir y redirigir nuestras verdaderas prioridades hacia una vida más equilibrada y virtuosa. Número 10. Observar sin juzgar nos da claridad para comprender mejor a los demás y a nosotros mismos. Observar sin juzgar es un arte que pocos practican, pero que tiene el poder de transformar la manera en que entendemos a los demás y a nosotros mismos. Cuando dejamos de etiquetar cada acción, palabra o gesto, empezamos a ver las cosas como realmente son, no como creemos que deberían ser. Este enfoque nos da una claridad que de otro modo estaría oscurecida por nuestras expectativas, prejuicios o emociones descontroladas. Al prestar atención a los pequeños detalles, como las expresiones faciales, los cambios en el tono de voz o incluso el silencio, descubrimos mucho más de lo que las palabras pueden revelar. Una sonrisa forzada, una mirada esquiva o un suspiro profundo son indicadores de un mundo interno que no siempre se expresa directamente. Pero para captar estas señales, debemos acercarnos a las personas con una mente abierta, libres de juicios preconcebidos. Solo entonces podemos entender sus intenciones y prioridades de manera genuina. El estoicismo nos enseña a observar desde un lugar de calma, evitando que nuestras emociones distorsionen lo que percibimos. Muchas veces reaccionamos ante los demás basándonos más en nuestras propias inseguridades o frustraciones que en lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, si alguien es brusco al hablar, podríamos asumir que está siendo grosero, cuando en realidad podría estar lidiando con una preocupación personal. Al observar sin añadir interpretaciones emocionales, vemos con más precisión la realidad detrás de las acciones. Esta práctica no busca manipular ni controlar, sino comprender. Cuando entendemos las motivaciones de los demás, nuestras interacciones se vuelven más auténticas. Ya no reaccionamos impulsivamente, sino que respondemos desde un lugar de empatía y equilibrio. Por ejemplo, al notar que alguien está ansioso por un cambio en su conducta, podemos elegir ser pacientes en lugar de tomar su actitud como un ataque personal. Este tipo de respuesta construye relaciones más profundas y basadas en la confianza. Pero la observación imparcial no solo se aplica a los demás, también es una herramienta invaluable para el autoconocimiento. Si prestamos atención a nuestras propias emociones y reacciones, podemos descubrir mucho sobre nuestras prioridades y miedos. Tal vez notemos que nuestra voz se eleva cuando sentimos que estamos perdiendo el control, o que evitamos ciertas conversaciones porque nos hacen sentir vulnerables. Estas observaciones nos permiten trabajar en nuestras áreas débiles y ser más coherentes con los valores que queremos vivir. El estoicismo nos recuerda que, al observar sin juzgar, nos liberamos del ruido mental que acompaña a las suposiciones y los juicios rápidos. Este silencio interno nos permite ver con más claridad y actuar con sabiduría. Ya no estamos atrapados en un ciclo de reacciones emocionales, sino que tomamos el control de nuestras respuestas. Esta claridad no solo beneficia nuestras relaciones, sino que también nos da una sensación de tranquilidad que es difícil de alcanzar cuando vivimos bajo el peso de interpretaciones constantes. Observar con atención también nos da una ventana única hacia la naturaleza humana. Todos tenemos miedos, deseos y luchas internas, aunque se expresen de maneras diferentes. Al notar estos patrones en los demás, nos volvemos más conscientes de nuestras propias similitudes con ellos. Esta conexión fomenta una empatía natural, porque entendemos que, en esencia, todos estamos navegando por los mismos desafíos, aunque nuestros contextos sean distintos. Sin embargo, esta práctica requiere disciplina. Es fácil caer en el hábito de juzgar, porque interpretar y etiquetar nos hace sentir que tenemos el control.
Pero el verdadero control no proviene de imponer nuestras opiniones sobre los demás, sino de aceptar que las cosas son como son, no como queremos que sean. Esta aceptación nos libera de la carga de intentar cambiar a las personas o las situaciones, permitiéndonos enfocarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestras propias acciones y actitudes. Cuando observamos sin juzgar, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también construimos una vida más equilibrada y consciente. Vemos con claridad lo que antes estaba nublado por emociones o expectativas, y esto nos permite actuar con intención y propósito. Al final, la observación imparcial no solo nos acerca más a los demás, sino también a nuestra mejor versión. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.